También las fronteras, estoy hablando del libro Letras de Médico. Esta noche, señores, en el marco de la apertura de la Feria del Libro 2014, su segunda edición consecutiva, lo tenemos entre nosotros, va a subir aquí, va a hacer la presentación de su nueva obra. Estamos hablando del señor Carlos Pressman. El aplauso para recibirlo. Buenas noches, ¿cómo les va? Hay mucha gente, che. Pensé que eran menos, largo. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Más o menos? Bueno. Pasen. Las chicas payasas, siéntense. Bueno, la verdad que un esfuerzo grande hacer una feria del libro. Y que realmente nos juntemos a hablar de libros ya es un hecho auspicioso e inusual, infrecuente, digamos. Así que vamos a aprovechar para conversar sobre el libro y tratando de encontrar un tiempo diferente al que estamos acostumbrados a vivir, digamos, cotidianamente. Bueno. Así que bueno, me subo acá si se ve mejor. Bueno, cuando venía para acá, para Carlos Paz, me acordé que cuando yo era chico venía a pescar acá al lago San Roque, al club de pesca, y venía casi todos los sábados, y después empecé a venir los jueves. Venía los jueves a pescar pejerrey, así como lo oyen, o sea, no iba a laburar al hospital y me venía a pescar pejerrey. Y me di cuenta que en el libro, que vamos a conversar ahora, que se llama Vivir 100 años, la escena que para mí es la más lograda, digamos, desde el punto de vista de la escritura, es una escena donde el personaje principal, que es un tano de 90 años, inmigrante, se llama Pietro, cruza el lago San Roque a nado. No me doy cuenta. Y cruza con el hijo al lado, porque él tiene una enfermedad oftalmológica por la cual no ve bien. Entonces su deseo mayor, en ese momento, en el comienzo del libro, es cruzar nuevamente el lago San Roque. Y entonces el hijo le hace como de andarivel o de lazarillo, porque él no ve bien. Y van nadando juntos, y ese pasaje del libro cuenta la historia de lo que significa cruzar el lago a nado de una persona que en ese momento tenía 80 años, en la ficción, al lado de su hijo. Y lo que su hijo piensa, si era razonable o era una locura, traerlo a su padre de 80 a cruzar a nado el lago. En el medio sucede lo que suele suceder en el lago San Roque, ahora menos, digamos, pero cuando se levanta viento, nosotros decimos que hay corderito, que es cuando se hace la bola y empieza a ver esta agua en suspensión, que cuando uno va nadando va tragando agua, y bueno, se genera una tensión en el relato, que no le voy a contar el final, si realmente va a llegar o se va a morir en el lago, que de alguna manera había expresado su deseo de morir. Eso me acordaba cuando me pararon los del diario Bamba, que fundó el esposo de la señora, ¿no? La chica del diario me preguntaba y me acordaba de esta anécdota. Y cuando venía caminando por acá, me la cruzo a la bruja aquella, a la Dambra. ¿Cuántos años tenés vos, loca? 85 años. Ella forma parte de Madre de Clase Más, yo digo, ¿bien o no? Sí, la madre que... Derechos humanos, ¿está bien? Familiares. Me acuerdo de ella y me acuerdo que hace poquito le dieron No, me acuerdo de ella y me acuerdo que recién estaba parada y le trajeron una silla, ¿no fue así? Bien. Pero se puede haber quedado parada. Tiene 85. Y me acordé cuando hace poquito a Estela de Carlotto le dieron el premio honoris causa. No fue mucha gente en la ciudad universitaria. Y me llamó la atención que usaba bastón. Yo nunca la había visto con bastón. Entonces la saludé y le dije, ¿cómo le va a Estela? La felicito, qué sé yo. Y le digo, adoptó el bastón. Y me dice Estela, ¿sabe qué pasa, doctor? Dice,
muchos años caminando, reclamando, buscando por mis hijos y por los nietos. En ese momento todavía no lo habían encontrado a su nieto. Me dice, muchos años caminando y bueno, se han gastado las rodillas y por eso tengo que usar el bastón. Dice, los huesos han envejecido conmigo. Pero ¿sabe una cosa? Nunca anduvimos de rodillas. Y siguen caminando. Entonces, a partir de acordarme de esa anécdota, una de las preguntas que me hicieron cuando llegué acá, no sé, la chica, la fotógrafa esa que está ahí atrás, las banderitas, no sé de qué diario sos, del Bamba también o no. Otra más que trabaja para lo que fundó tu marido. Me dice, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Me dice, ¿cómo se hace para vivir 100 años? Digo, eso tenés que preguntármelo a mí, tenés que preguntárselo a la gente que vivió 90, 100 años. Que ellos son los que saben. Y en realidad esta pregunta que me hace ella fue el desafío inicial que hizo la editorial, que es que tenía que escribir un libro que llevara por título Vivir 100 años. No, porque ahí hay como un desafío, una interpelación, y que cada uno lo registre de manera diferente. Vivir 100 años, no, ni loco, ¿cómo no? Una locura, ¿no? ¿Para qué quiero vivir tantos años? O de las más diversas opiniones. O qué bueno, che, yo quiero vivir más de 100 años, me está quitando vida, yo quiero vivir 110, 120. De las más diversas respuestas. Entonces vamos a conversar, ¿cómo? No digo que nada. Ah. ¿Cómo? Que no dijo nada. No, yo dije, yo tanto no. Vos tanto no, viste ya 120, Rubo, te cagaste a 120, ¿no? No, ni a 100 tampoco. El tema es que la frase esta, ya vamos a descifrar que no es la intención de uno traerle una receta, ni mucho menos, ni la vocación de vivir 100 años. Tan es así. Bueno, también me acordé mientras estaba acá sentado de tu... ¿Qué sos de los Di Mauro vos? El Héctor era mi hermano mayor. Ah, mira vos. Bien, yo lo atendí al Di Mauro titiritero, que es una etapa con estas enfermedades neurológicas que también están puestas en el libro, enfermedad de Alzheimer, digamos, ¿no? Así que era hermoso cómo él, a pesar de la enfermedad, seguía haciendo títeres y legaba a sus hijos y a sus nietos y a sus yernos y yernas, yernueras, el arte del titiritero, que es todo un arte. Tiene sentido cuando hablemos después el ejemplo de la señora Dambrá, de la Estela, del Di Mauro titiritero, de tu marido, fundador de diarios. Ya van a ver que esto tiene un sentido en lo que vamos a hablar al final de lo que encierra la longevidad. Primero vamos a hacer... los payasos me faltaron de la introducción. Estaban todos los payasos cantando ridiculeces y esas cosas. Yo creo que lo más serio que nos puede pasar es que nos divirtamos, ¿tá? Y el hecho de que haya payasos en una feria del libro me parece de lo más serio que ha tenido la feria del libro hasta hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque el humor nos identifica a los cordobeses. El patrimonio cultural, el capital social que tenemos como cordobeses es el humor también, digamos. Fuera de nuestra provincia saben que somos cordobeses por la tonada y porque hacemos alusión al humor, ¿tá? Y en el libro, en este Vivir 100 años, hago una pequeña creación técnica. Lo único que yo rescato del libro como bueno, todo lo demás no, pero lo que yo rescato como bueno es una idea, que es como las vías de un tren, digamos, porque el libro tiene todos los capítulos repetidos: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Vamos a suponer capítulos impares y capítulos pares. Entonces transcurren como en vías de un tren. En los capítulos impares hay una novela, un culebrón, un policial, en el cual cumple 90 años el personaje, que es un tano inmigrante que tiene una panadería. ¿Cómo se imagina que se llama la panadería? Italia. El tano tiene 6 hijos. El hijo mayor, ¿qué creen qué profesión tiene? Médico. Mi hijo el doctor, ¿eh? ¿Ah? ¿Y con qué inmigrante se casó el tano? ¿Con un inmigrante de dónde?
España, claro, una gallega, tal cual. Entonces este modelo paradigmático, digamos, de familia argentina y si se quiere cordobesa, toda la novela transcurre en el cumpleaños de 90 de este Tano que se llama Pietro, este que vino a nadar en el capítulo 4 o 5 al lago San Roque a cruzar el lago. Cumple 90 años, ¿cómo? Y no se ahogó, no se ahogó. Si me cago en la novela, loco. Porque un libro se llama Viví 100 años, morir a los 90. Un pequeño paréntesis personal. Yo soy de hablar mucho, pero como más de lo que hablo. Soy de comer grandes cantidades y de beber grandes cantidades, digamos, ¿no? Como mucho, pues yo tengo panza, peso más de 100 kilos y tomo alcohol. Me gusta beber vino, ¿está bien? Entonces el domingo pasado, no, el anterior, estábamos en mi casa comiendo el asado clásico los domingos y yo comía, como habitualmente, grandes cantidades, previo salame, queso, como debe ser. Como dice mi hijo, como Dios manda. Chorizo, morcilla, molleja, chinchulines, riñones. Va, no me digan que no comen eso ustedes. Más vale. Matambrito de cerdo con limón vacío, costilla. Y seguía. Hasta que mi hija me dijo, papá, dice, para de comer. La vergüenza en el barrio si te llegaba a morir a los 60 o a los 70. No le importaba que me muriera. Pero claro, después del libro ahora me tengo que cuidar. Bueno, volvemos al libro. Tiene un capítulo, como Las vías del tren, en la cual está este culebrón, que en el primer capítulo, este viejo que cumple 90 años, sopla las velitas, se va con un nieto a esas piezas que están al lado del living en las casas viejas, que está la enciclopedia británica, que están todos los libros, que hay como un escritorio que no se usa, pero el viejo va ahí y ahí tiene sus cosas, recuerda un diploma que ganó un campeonato de pesca, otro que presentó un libro en la feria del libro. Bueno, entra ahí, se encierra y el nieto sale con un papelito en el bolsillo. ¿Qué pasó? ¿Se te está abriendo la silla? Eso porque vos me vas a hacer los domingos como yo, loco. Bueno, esas no son sillas, decís vos, no es un problema de peso. No. Tú también le echó la culpa a la silla. Bueno, le da un papel con las anotaciones para vivir bien esos 90 años que vivió. Entonces el hijo mayor, que es médico, como les había dicho, se le acerca y le dice al padre, che, loco, soy mi papá, yo soy médico, soy tu hijo mayor, ¿por qué no me diste a mí el papel? Entonces el Tano lo mira y le dice, porque vos sos médico, vos te las sabes todas. Y a partir de ahí, en este carril del riel de tren, este hijo médico sale en búsqueda del nieto para ver qué dice el papelito. Y mientras transcurre por estas casas, que son esas casas de la década del 50, del 60, que tenían un patio grande, que en el patio tenían las gallinas, ¿no? Sacaban los huevos para hacer la pasta, que tenían romero, tenían una huerta, suele haber una parra, ¿no? Vinito, y al fondo el gallinero. Entonces lo sale a buscar al hijo. Mientras él recorre, toda la novela transcurre, mientras el hijo médico recorre ese patio y se acuerda de su tío, de su madre, de sus hijos, de sus hermanos. Y en el recorrido del patio va viendo los árboles que hay en el jardín. Después voy a volver a los árboles. Ese es un riel. El otro riel de esta vía del tren es una entrevista a un médico muy parecido al que estaba hablando ahora, que toca los temas técnicos del envejecimiento normal. ¿Está bien? ¿Qué es la enfermedad? Digamos, en un capítulo impar, uno de los personajes tiene enfermedad de Alzheimer, el capítulo que sigue es ¿qué se puede hacer para no tener enfermedad de Alzheimer o no perder la memoria? Si en un capítulo anterior el personaje se cae, se quiebra la cadera y hay que poner una prótesis, en el capítulo que sigue cómo se evitan las caídas o las fracturas. Si en el capítulo anterior uno de los personajes tiene un infarto, en el capítulo que sigue, che, ¿cómo se hace para no infartarse?
Entonces esa es la idea que le estoy contando, la única que se puede contar. Entonces en ese otro riel yo encontré la posibilidad de todo lo que uno leyó, estudia, da clases, ve paciente, ponerlo en formato de una entrevista periodística a ese médico a propósito de la tesis que está haciendo un familiar. Entonces esas dos vías corren en paralelo, pero se juntan sobre el final, como cuando uno se para. Otra. Esa sí es la silla, porque tanto peso no tenemos. Un buen motivo para hacer algún chiste, vos que sos payaso, te tenés que haber cagado de risa. Bueno, siéntate ahí. Bueno, entonces estas dos vías, estos dos rieles de la vía del tren se asientan sobre durmientes y estaba preparado que el payaso se cayera y subiera, porque los durmientes de esos rieles es el humor, son los chistes. Porque yo creo que todo lo aburrido es inútil. Si un libro no nos agarra del cogote en la primera página y nos suelta en la última, y para eso está al menos uno que no tiene talento literario, pero sí creo que tengo algunos recursos en el humor, me aprovecho de eso, como Di Mauro hacía chiste con los títeres o los Yosapa a la entrada de la feria. Entonces exprofeso, cada capítulo encierra un chiste y que yo lo utilizo de manera, si se quiere, pedagógica para algunos secretos de la longevidad. El chiste inaugural es una vieja de 90 años que va a la consulta médica porque le duele la rodilla derecha, y la gran mayoría de los médicos, ¿qué le dicen? Y bueno, abuela, tiene 90 años, le duele la rodilla derecha. Pero la vieja, que llegó a los 90 porque algún grado de sabiduría tiene, le dice: oiga doctor, la rodilla izquierda también tiene 90 y no me duele. Entonces, a partir de ese chiste, que yo lo uso para dar clase también, hablo de lo que se llama la regla de los tercios. ¿Qué es la regla de los tercios? Que en todo síntoma en los adultos hay un tercio tiene que ver con el envejecimiento normal. O sea, es cierto, los huesos, con todo cariño, ¿no? Cuando la veíamos subir a la esposa del que fundó el diario y caminaba con dificultad, hay un poco de que los años pasan y con los años nos vamos achicando, los huesos se empiezan a torcer un poquito, sobre todo en las mujeres más que en los varones. Otro tercio es por enfermedad, el dolor de la rodilla. ¿Vos también te con problema de silla o de asado? O de las dos cosas. Bueno, hay un tercio por envejecimiento, un tercio por enfermedad, escoliosis o problemas de artrosis o artritis reumatoidea o gota, las patologías que uno va cosechando a lo largo de la vida. Pero el otro tercio es por desuso, o sea, mantenerse activos, mantenerse vigente, sea en lo que fuere, constituye un tercio de las posibilidades de tener salud. No es poca cosa. Entonces, si uno se mantiene caminando toda la vida, seguramente va a caminar toda la vida. Y esto es aplicable para cualquier función. Todo lo que dejamos de usar se pierde. Si nosotros antes leíamos una novela por mes y empezamos a leer una cada 2 meses, una cada 3, y un día no leímos, es muy probable que nunca leamos más. Si nosotros caminábamos, nos íbamos caminando al laburo, ida y vuelta, y después un día tomamos un taxi, otro día el remis, el otro día fuimos en auto, no vamos nunca más caminando. Y cuando uno ayuda a un familiar añoso, por ejemplo, a cortarse el bife de la carne y se le da en la boca, tampoco lo usa más. Todo lo que dejamos de usar se pierde. Todo lo que dejamos de usar se pierde. Y eso también. Entonces, si uno se sigue enamorando a los 70, a los 80, a los 90, sigue ejercitando el amor como una estrategia de no perder ese tercio del desuso. ¿Está claro? Bien. Pero están las tres cosas. También está el envejecimiento normal. No crean que cuando vayan a hacer uso va a ser como cuando tenían 30. Es otra cosa. Y también están las enfermedades. Entonces, como ven, las cosas no son tan simples. Para el ejemplo de sexualidad, porque hay un capítulo de sexualidad en el adulto mayor, yo cuento el chiste
del tipo de 73, pongámosle, para no entrar en conflicto, que se casa con una chica mucho más joven, pongámosle 40. Entonces el hombre de 73 le dice: mi amor, después de la noche de bodas, yo tantos años que estuve viudo, me gustaría que estemos en habitaciones separadas. La mujer, que está muy enamorada de él, dice: bueno, dormimos en habitaciones separadas. Noche de boda, el hombre de 73 golpea la puerta de su esposa, tac, tac, tac. La esposa dice: ¿quién es? Soy yo, vengo a cumplir con mi deber matrimonial. El hombre entra y cumple. Muy bien. Dice: me retiro a mi pieza. Pasan 15, 20 minutos, el hombre vuelve, tac, tac, tac. ¿Quién es? Soy yo, mi amor, vengo a cumplir con mi deber matrimonial. Bueno, entra el hombre y cumple. Se retira a su pieza, pasa media hora, 40 minutos, tac, tac, tac. ¿Quién es? Dice la mujer. Soy yo, vengo a cumplir con mi deber matrimonial. Y entra el hombre y cumple, se retira, pasan 45 minutos, tac, tac, tac. ¿Quién es? Soy yo, vengo a cumplir con mi deber matrimonial. La esposa dice: mi amor, te tengo que pedir disculpas porque me dijiste que vamos a dormir en habitaciones separadas. Vos tenés 73 años. Yo pensé que, no sé, pero es la cuarta vez que venís acá. Y el viejo dice: ¿cómo? ¿Yo ya estuve en esta pieza? La idea, además de jugar con la ficción y divertirse, es que somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Después se explica cómo son los cambios que suceden en la sexualidad. Pero digamos, siempre el recurso del humor nos permite plantear o entrar a lugares donde de otra manera nos es difícil hablar. ¿Está? No es difícil hablar de la muerte, no es difícil hablar de la enfermedad, no es difícil hablar de la sexualidad, no es difícil hablar de la incontinencia. La incontinencia es un gran capítulo. Hay el chiste para la incontinencia, que a mí me gusta, es inteligente, que hay tres hombres, 70, 80 y 90. Entonces el de 70 le dice: dice, tengo un problema se me escapa el pis, dice, porque yo me acuesto y a la hora que estoy durmiendo me tengo que levantar, hacer pis, a veces no llego al baño y se me escapa un poco de orina. Wow. Entonces el de 80 dice: eso no es nada, dice. Yo tengo 80, dice, y no sé lo que me cuesta ir al baño. Claro, como me muevo poco, estoy reconstipado. Cada vez que voy al baño es un dolor, no sabe. Y pasa una semana que no voy al baño. Y el de 90 dice: no, eso no es nada, dice. El problema lo tengo yo, dice. ¿Qué te pasa hoy? Dice: yo eso de las 7 de la mañana evacuo completamente la orina, limpio todo, la vejiga, todo, orino todo. Y eso de las 8 más o menos, evacuo el intestino, impecable, todo limpito. Y dice: ¿y entonces cuál es el problema? Y que me despierto a las 9. Bueno. Entonces, cada uno de estos durmientes, que son los chistes a propósito de la payasa, sostienen estas dos historias. Una que es la novela, el culebrón, la ficción, la literatura, y el otro riel, que es la entrevista, que tiene que ver con el ensayo, con la cuestión médica, con la cuestión académica, donde uno actualizó para escribir el libro lo mejor que pudo, con la bibliografía última, para que el que lo lea sepa algunos elementos que tienen que ver con la salud y la enfermedad en edades avanzadas. Hace un tiempo se hizo un trabajo muy importante, que se estudiaron poblaciones donde la gente llegaba a los 90 o a los 100 años. ¿Está bien? Eso es en el sur de Italia, en Moloquio, en un lugar de Estados Unidos se llama Loma Linda, en Grecia, en Vilcabamba, Ecuador. No es infrecuente ver tipo de 90 o de 100 años andando en bici, laburando, enterito. ¡Me mudo! ¿Cómo? ¡Me mudo! ¿Te
¿Te muda? No en Carlos Paz. Vamos a hablar de eso, dónde conviene vivir para vivir 100 años. Ya vamos a hablar de eso. Pero digamos, se estuvieron esas poblaciones donde se va a mudar la señora, después le vendo los pasajes, no hay ningún problema. Antes comprando el libro, obviamente, ahí están todos los detalles de dónde tiene que ir. Se estudió cómo impactaban los 3 elementos que tienen que ver con llegar a los 90 o los 100 años, que son la herencia, la carga genética, las enfermedades y la calidad de vida o la cultura, los hábitos. Y luego vamos a hacer un marcha atrás. ¿Por qué escribí el libro? Levanten la mano quienes tienen padres o madres, o han tenido padres o madres o abuelos que hayan vivido más de 80 años. Levanten la mano, levanten la mano. Bien, vos levantás la mano que estás viva, Lambra. Bajen la mano, 85 tiene. La vamos a tener que matar porque sola sigue, ¿eh? 84, bien, jugadora. ¿Cómo es tu nombre? Ida, bien. Levanten la mano si ese familiar era un hombre, padre, abuelo. Bajen la mano. Levanten lo que era mujer. ¿Vieron? La mujer, esto va a ser más jodido que levanten la mano. Levanten la mano que mujer está embarazada. Suponiendo que vos estás embarazada, podés estar embarazada o no. Sí, podrías. Si estuviese embarazada ella de un varón, la esperanza de vida es de 73 años. Pero si estuviese embarazada de una mujer, es de 80 años. La mujer vive 7 años más que el hombre. 7 años más. Y cuando uno analiza demográficamente, si la mujer es soltera o viuda, vive más que la casada. En cambio el varón es al revés. Si el varón es soltero o viudo, vive menos que el hombre que está en pareja. Hagan memoria, cuando se muere la abuela o el padre, perdón, la abuela o la madre, al poco tiempo se muere el padre o el abuelo. Pero si se muere el padre o el abuelo, la abuela sigue. ¿Se dan cuenta? O sea, vos que te querés mudar, ya naciste con una ventaja, pues sos mujer. Ya tenés 7 años más. Si estás casada, es momento de que lo elimines o te separes. Vos vas anotando todas las recetas de vivir 100 años. Bien. ¿Por qué la mujer vive más que el hombre? Se han hecho innumerables estudios hormonales, que la protección del útero, que la menopausia, que qué sé yo, qué sé cuánto. No. La mujer vive 7 años más que el hombre porque la mujer, vamos a suponer Ida. Ida, ¿vos qué haces los domingos? ¿Vos cocinás los domingos o no? No cocinas. ¿Qué día cocinas? No. Decime que no te gusta cocinar y no querés cocinar más. Muy bien, un aplauso para Ida. Pero cuando tenías que cocinar, vamos a suponer hace 50 años atrás, ¿no? ¿Qué hacía Ida? O 20 años atrás. Ella cocinaba con una mano, con la otra movía el cochecito del nieto que le habían dejado, iba pasando la hoja del libro de la novela de la Bonelli, que era la parte sexual ahí, ¿todo? Y con el otro mandaba mensajito por el celular, digamos. Eso hacen las mujeres, hacen muchas cosas en simultáneo. Es cuando van a tomar un café acá al centro, ¿viste? O se juntan a charlar. Hay 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres y todas siguen la conversación de cada una. No se le pierde lo que dice la otra, ¿no es cierto? Se junta la copy. Todas las brujas saben qué dicen, ¿no? En cambio los hombres tienen una sola idea en la cabeza. La mujer, en la metáfora del ajedrez, capaz que el campeón de ajedrez es un hombre, el mejor chef es un hombre, el mejor clarinetista es un hombre, el mejor escritor es un hombre. Pero la mujer puede jugar muchos partidos en simultánea y hacerlos bien. Esa inteligencia superior que tiene la mujer en relación al hombre hace que sobreviva 7 años más respecto del hombre. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué nacen más, mujeres u hombres?
Si las mujeres viven más, de cada 1.000.000 de nacimientos, nacen unos 550.000 hombres y 450.000 mujeres, porque las mujeres viven más, son más picantes para vivir que los hombres. ¿Estamos? Bien, eso se llama revolución demográfica, transición demográfica. ¿Qué es eso? Que la gente vive cada vez más y hay menos nacimientos. Hagan memoria de sus padres, de sus abuelos, la mayoría inmigrantes, tenían 5, 6, 8 hijos. Ahora anda a agarrar a un chico que tenga hijos antes de los 30 y si tiene 1 o 2 es una excepción, ¿no? Entonces disminuye la natalidad y aumenta la longevidad. Y junto con esta transición demográfica, yo no estoy hablando mucho. Cuando se cansa le dice, ya está loco, no hable más y para. ¿Seguimos? ¿Decir que sigamos? Bueno. La otra transición es la transición demográfica. Cambian las enfermedades. Antes las enfermedades eran agudas, contagiosas. Las anginas, la neumonía, la tuberculosis ahí en Cosquín. En cambio ahora, con el cambio del perfil de la tecnología y la medida sanitaria, son enfermedades crónicas que nos acompañan toda la vida. Ahí el chico de Cosquín de Radio Continental, que se da el pirado ahora, no está por ahí. Bueno. Me dice, ¿qué pasa si uno tiene SIDA o diabetes, vive menos? Le digo, mira, pusiste los dos ejemplos peores. Porque uno puede tener diabetes y puede tener VIH-SIDA y vive tantos años como si no hubiese tenido esas enfermedades. No hace muchos años uno tenía diabetes y era un signo de fatalidad, de tragedia. Ni hablar del VIH-Sida, te daban el resultado del positivo y uno creía que te daban el certificado de función. Hoy, con estrategias de calidad de vida, actividad física, alimentación equilibrada, determinados medicamentos, se cambió lo que era el arte de curar por el arte de cuidar, porque se vive muchos años y hay que tener cambio de hábitos, etc. Bien, volvamos a ese lugar que te querés ir vos. Habíamos dicho que eran 3 factores influenciaban en la longevidad. La carga genética, que hablamos recién. ¿Te vas ya? ¿Ya me voy? No, quédate. Te va a perder lo más importante. El segundo elemento eran las enfermedades y el tercero es la cultura o los hábitos. ¿En qué porcentaje, de 1 al 100, digamos, creen ustedes que impacta la carga genética? Tener padres, abuelos de 90 o de 100 años. Muy importante. ¿Qué porcentaje? 50%. ¿Quién da más? No, 30 más. Ah, alguien leyó el libro, ve que joder. ¿No? 30 más. 30, un tercio. La genética influye solo en el 10%. Si te toca la lotería del azar de heredar esa carga genética, te juega solo en un 10% para llegar a los 100 años. ¿Cómo se demostró esto? Con una comunidad que tiene una esperanza de vida de 90, que es en Okinawa, otro lugar donde podés ir. Los okinawenses viven 90 años. Todos tienen la misma carga genética. Pero cuando los okinawenses se mudaron a Estados Unidos, cerca de Hawái, eran inmigrantes, pobres, que cambiaron los hábitos alimenticios, aumentó la obesidad, aumentó el alcoholismo, aumentó la violencia por la desigualdad económica. La esperanza de vida de los okinawenses, que tienen la misma carga genética, era 90 en Okinawa y 60 en Estados Unidos. O sea que la carga genética impacta solo en el 10%. ¿En cuánto creen que impactan las enfermedades, de las cuales las más comunes son las cardiovasculares y el cáncer? ¿Qué porcentaje? 50. ¿Quién da más? Menos. Por allá los que están escuchando a mis espaldas. 25, apunta acá el joven de la organización. 60. 20. Las enfermedades cumplen un 30%. No es mucho. El 30% impacta en la longevidad. Sobre todo el cáncer, que cada vez tenemos más recursos de diagnosticarlo precozmente, y las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver 2 minutos de la enfermedad cardiovascular, que es un ejemplo que me sirve para entender el 60% restante. 10% genética, 30% enfermedad, 60% la calidad de vida. Vamos a ver qué es la calidad de vida.
Hoy de las enfermedades cardiovasculares sabemos cómo se producen, ¿no? Si uno fuma, si es gordo, si padece la enfermedad de diabetes no controlada, si tiene un colesterol alto, hipertensión, muy probablemente se le tapen las coronarias, haga un infarto o un accidente cerebrovascular. Tenemos pastillas para la diabetes, pastillas para el colesterol, pastillas para la hipertensión, pastillas para que no se coagule la sangre. Y si se tapa la arteria, la destapamos y le ponemos un tubito, un stent. Y si se tapa el stent, le hacemos un bypass, un puente para que siga. Y si a pesar de eso anda mal alguna válvula, la sacamos y le ponemos una válvula nueva. Y si el corazón todo anda mal, también lo sacamos y le ponemos uno nuevo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que cada vez hay menos enfermedad cardiovascular o cada vez hay más? Cada vez hay más, porque la ciencia no ha resuelto la epidemia de infarto. Y tenemos todos los recursos para que eso no suceda. Y esto, en el ejemplo del infarto, es la más fácil de ver, pero es igual para todas las enfermedades. Hoy hay antibióticos para la tuberculosis que la curan, y sigue habiendo tuberculosis. Quiere decir que el germen y el antibiótico no explica la enfermedad. Quiere decir que si se tapa una arteria y provoca el infarto, no explica la enfermedad. ¿Por qué creen ustedes que hay epidemia de enfermedad cardiovascular o cardíaca? El estilo de vida que uno lleva en la ciudad, el sobrepeso, el sedentarismo. Antes por lo menos nos levantábamos para cambiar de canal. Hoy de acá nomás. Antes al menos movíamos el brazo para bajar el vidrio de la ventana del auto. Ahora nos hemos ido sedentarizando, cada vez nos movemos menos. Si ustedes piensan qué comían sus padres y sus abuelos, que vivían en el campo o en la sierra, desayunaban panceta con huevo frito. ¿Qué colesterol ni qué mierda? Y los domingos hacían la pasta, y la pasta la hacían con los huevos del gozo. ¿Qué colesterol? 6 huevos, 8 huevos, que los fideos eran amarillos, no eran blancos, ¿no? Porque eran... Pero ¿qué pasa? Después de comer así iban a laburar el campo para poder obtener la comida, y hacían una actividad física y un consumo de energía superior a la que incorporaba. Entonces la epidemia más fatal de nuestra era es el sedentarismo, el estar quieto. Y ahí vienen algunas sugerencias universales. Caminar 30 minutos diarios es bárbaro para todo, para los pulmones, para el corazón, para la memoria, para las arterias, para las articulaciones, etc. Entonces la cultura, o sea los hábitos, son ese 60%. ¿Cuál es? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Con quién comemos? ¿En qué tiempo comemos? ¿Qué aire cada cuánto comemos? ¿Qué aire respiramos? En Córdoba hay una epidemia de enfermedades respiratorias. Cambió el aire de Córdoba. Antes la gente se venía a Córdoba, el Che Guevara se fue a vivir a Altagracia, por el asma. Hoy se muere de asma. No hay revolución en Cuba, en ningún lado. Se hubiera muerto asmático, porque hay un cambio en el aire. Y también somos el agua que tomamos. El agua del lago San Roque no es la misma de hace 30 años, 50 años, 100 años. No estaba el lago a los 100 años, sí, ya estaba el lago. Sí. ¿Ya estaba? Bien. 1898. 1898. ¿Cómo se llamaba el tipo picante? Viale Macé. Ese es el segundo día. El segundo. ¿Y el Viale Macé en qué año lo hizo? En el 44, por ahí. Mira vos. Casafood fue el que hizo el dique. El dique, bien. Viale Macé fabricó las cales en el horno, el argentino que está ahí en Viale Macé. Exacto. Ese es 1898. 1898. A mí siempre me gustaba la historia. Yo cada vez que venía al lago me acordaba de esa historia de Viale Macé, que como era socialista lo descalificaron en su obra porque la cal era cal que sacaban de ahí. Entonces se hizo un operativo político para desprestigiarlo y después no lo pudieron demoler. Cuando lo quisieron voltear al dique no lo pudieron. Viale Macé no lo voltearon porque si no iban a joder el otro si seguían tirando. Pero, bien. Desistieron de voltear. Y vamos a ir, después vamos a volver sobre la historia de Viale Macé, porque este es el otro aspecto con el cual no hablo más.
Entonces dijimos, la comida, lo que respiramos, el agua que tomamos, pero también tiene que ver, esto que dijeron ustedes, con quién vivimos. La gente que vive sola vive 10 años menos que si vivimos acompañados. Cuando decimos acompañado, familia, comunidad, sociedad, y con toda una sociedad menos desiguales, tiene mayor longevidad. Si una sociedad es pobre, vive 16 años menos que los países que han resuelto la pobreza. Pero los países que resuelven la pobreza, si es muy desigual el país, la longevidad cae. Cuando uno compara Canadá versus Estados Unidos, Canadá vive en 2 años más que en Estados Unidos. O sea que la desigualdad se acompaña de otros procesos o fenómenos, sobre todo de violencia, que hoy tanto dicen de la inseguridad, etcétera, etcétera. Cuanto más desigualdad, menor longevidad. Y lo que se ha descubierto recientemente es esto que quizás sea la esencia de esta charla que yo estoy teniendo con ustedes y lo que uno quiere contagiar con el libro, que es el sentido. ¿Para qué vivir 100 años? El sentido de la vida, que es distinto para cada uno. Para Estela Carlotto era en su momento, por la cual ella no se arrodillaba, encontrarlo a su nieto. Pero para cada uno de nosotros, el sentido de la vida pasa por distintas circunstancias. Entonces hizo un trabajo muy importante con más de 10.000 pacientes en los cuales se les preguntaba: ¿y usted para qué vive? La respuesta es de la más diversa. Porque yo todos los domingos mantengo la ceremonia familiar, porque yo quiero terminar de escribir este libro, porque yo quiero verlo recibido a mi nieto, porque yo quiero seguir cruzando el lago San Roque a nado, porque yo quiero ver que Talleres sea vivir 300 años. Bueno, digo, cada uno tiene una motivación distinta. Pasiones religiosas, políticas, culturales, artísticas, pero tienen un para qué. Cuando el paciente, Yo que me voy a mudar. vos que te vas a mudar, tenés que vivir para poder mudarse a Okinawa, no va a entender el idioma, pero va a comer liviano. Y te va a poder sentar en silla de plástico que no se abra. Bien. Entonces, cuando se estudiaba esto, preguntándole para qué, se vio que esa gente prolonga la vida en cantidad 16 años, tener un motivo por el cual vivir. El primer trabajo de esto se hizo con los sobrevivientes de los campos de concentración de los nazis. Un Víctor Frankl, un médico, estudiaba a los sobrevivientes. Claro, eso, Víctor Frankl, el creador de la logoterapia. ¿Qué descubrió el tipo este? Que no eran los mejor nutridos, los más entrenados, los físicamente más potentes. Eran los que tenían una idea por el cual estar vivos. Entonces yo, a propósito de tener que escribir el librito este Vivir 100 años, yo le empecé a preguntar a mis pacientes. Yo tengo pacientes de 85, 90, 95. Toda la historia de la novela, todo es verídico. O sea, yo me metí en una familia, pero son decenas o centenas de historias que me han contado los pacientes míos a mí. Entonces yo le cambio el sexo, el nombre, la cosa, y lo meto en la historia. O sea que el personaje que cruzaba el lago existe. Es más, vive en la falda, no vamos a decir el nombre, digamos, pero ¿quién lo digo? Lo digo. Es un abogado de, mira, es gracioso esto, es un abogado de apellido Carreiras, y él nada y corre carreras en aguas abiertas. Yo lo conocí en Cusco, nadando en Bolivia, nadando en el Titicaca. Ahí lo conocí al flaco. Él debe andar cerca de los 80. Y él cruza el lago San Roque a nado. Se entrena en el Taborín en Córdoba. Bueno, digo, él sigue nadando, ¿tá? Sigue nadando, y ese es su motivo para estar vivo. Entonces yo empecé a preguntarle a los pacientes para qué viven. Algunos son evidentes los motivos y otros no. Se vuelve menos evidente cuando el paciente tiene menos independencia, digamos. Entonces mi paciente, la Estelita Nani, que vive en Cazón, en el sur, ahí en Córdoba, tiene 97, está en una cama ortopédica, pues ya no camina, está lúcida,
no escucha bien, tiene dolores articulares, tiene un marcapaso, etcétera, etcétera. Entonces yo le pregunté, che, Estela, le digo, ¿vos para qué vivís? Y ella me dice, yo soy un ejemplo de vida para mi familia, doctor. Y le digo, ¿por qué sos un ejemplo de vida? Y yo en la mañana me levanto, desayuno, le traen el desayuno a la cama, y cuando me traen el desayuno yo rezo. Doctor, yo todas las mañanas rezo. Y después de rezar, canto. Yo soy un canto a la vida. Y mi familia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, cuando me visitan me escuchan cantar. Por eso soy un ejemplo de vida. Un detalle, digamos, no es cruzar el lago a nado, digamos, simplemente rezar y cantar cada mañana. Un paréntesis jocoso. Esta mujer es muy radical, pero de la Unión Cívica Radical. Tiene 2 hijos varones. ¿Cómo se llaman? Hipólito y Leandro. Por Leandro en alemán. Entonces cuando termino la consulta, le dice a la chica que trabaja con él, dice, págale al doctor, dice, y págale con eso bebita de mierda, dice. Bueno, no, muchas gracias. El sentido de vida que cada uno tiene individual, por el cual vive o se despierta cada mañana, indefectiblemente está vinculado a otros. ¿Qué quiere decir esto? Uno vive porque tiene biología, pero existe porque alguien necesita de uno o nosotros necesitamos de alguien. Por eso cuando los viejos no necesitan de nadie y ellos no necesitan de alguien, tienen vida, tienen biología, pero están muertos porque no tienen existencia. Entonces, para entender la longevidad es imposible entenderla de manera aislada. Hay un proyecto de vida individual, pero que siempre implica un otro. Escribir, va a haber un lector que lo va a leer. Cantar, como la vieja Estela, va a haber alguien que lo va a escuchar. O sea, siempre hay alguien que da sentido a tu existencia, como los abuelos que llevan a los nietos a la guardería, o se los cuidan para que los hijos salgan a trabajar, o le preparan y mantienen la ceremonia esta del domingo del encuentro familiar. Porque la vejez, y esto es lo que hay que cambiar culturalmente, es un éxito. Llegar a viejo es un éxito. Muy bien. Y además es un éxito colectivo. Y este es el sentido final del libro. ¿Cuál es el problema del envejecimiento, digamos? Que culturalmente vive una sociedad muy gerontofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cada uno de nosotros tiene miedo a envejecer, porque asociamos vejez, enfermedad, muerte. ¿Está bien? Esa es la cultura. Y una cultura que se transmite de chico. Cuando no tomamos la sopa, ¿quién te roba? El viejo de la bolsa, no es el joven de la bolsa. Cuando te bochan en matemática, la vieja de matemática, capaz que un minón de 28 años recién egresada. Y en la autopista, acá en Córdoba, Carlos Pavos, cuando entran acá al centro y se pone verde y no arranca. ¿Quién no arranca? La vieja de mierda. ¿Cuál es el problema cultural de esto? Que si nosotros pensamos que la vejez es una mierda y los viejos son de mierda, todos los que estamos acá, alguno va a tener sida, otro diabetes, otro hipertensión, infarto, pero todos tenemos un viejo adentro. Yo soy el viejo más tiempo. ¿Está bien? Y si yo digo que los viejos son una mierda, estoy diciendo que yo en el tiempo voy a hacer mierda. Y si la sociedad no cambia culturalmente el concepto de vejez, por este que decíamos que es un éxito individual, por vocación, por deseo de vivir, por tener un para qué en la existencia, y que ese para qué implica la comunidad colectiva, no vamos en esa dirección cultural, nos vamos a la mierda.
¿Está bien? Por eso, yo cuando venía para acá, pensaba, no me imaginaba que iba a haber esta cantidad de gente, no me imaginaba que iba a haber payasos de bienvenida cantando, no me imaginé encontrarme familiares de Di Mauro, no me lo empezaba a encontrar a la señora Dambra, ni conocer a la señora viuda del fundador del diario, pero el hecho de que ustedes vengan a una feria del libro, a escuchar a hablar sobre un libro, un jueves, un miércoles, a las 9 de la noche, para mí todo esto da un sentido del para qué, tanto para ustedes como obviamente para mí. Así que enormemente agradecido de que hayan venido.